La doctora Cecilia Miravalles realizó su tesis de maestría en Niña de la Estanzuela en el desarrollo de una trampa de paso para el control de la mosca de los cuernos en ganado lechero. Actualmente se encuentra finalizando su doctorado en el proyecto titulado Situación actual y control de la garrapata Rhipicephalus microplus y de la tristeza parasitaria. Y se encuentra liderando el proyecto de investigación llamado Control de la mosca de los cuernos mediante el tratamiento selectivo de los toros e importancia de los tábanos como transmisores de anaplasma marginal en la región norte del país. Qué largo el título. Sí, ¿no? Bueno, Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar acá. Les voy a presentar unos resultados de los programas de control de la garrapata y la tristeza parasitaria en establecimientos comerciales. Entonces, acá podemos ver la distribución de la garrapata a lo largo de los años en el Uruguay y podemos ver que tenemos estas zonas. La zona roja es una zona donde siempre ha habido garrapata. Después la zona amarilla es una zona donde habían focos esporádicos y la zona verde es la región libre. Entonces, el mejor control de la garrapata se dio en 1950, cuando el Ministerio empezó a hacer planes de erradicación, quería erradicar la garrapata de todo el país. Ahí se puso mucha plata para la campaña sanitaria, se instalaron baños para que los ganados se bañaran cada 19 días, todos los años, todos los meses. Y entonces ahora podemos ver que la garrapata se ha ido difundiendo y que en la zona libre, en la zona de control, hay algunos focos activos que son esos puntitos amarillos. Y lo que podemos tratar de evaluar es qué es lo que ha estado ocurriendo para que esa garrapata se haya difundido tanto en el país. Y entonces nos planteamos si puede ser debido a la plata destinada a la campaña, ya que vimos que cuando se destinó mucha plata y se intentó hacer erradicación en serio, se logró llegar a tener todo el sur del Río Negro limpio. Podemos ver que también la dinámica de movimiento de ganado ha ido cambiando. Antes el ganado venía todo dirigido hacia Montevideo y después de ahí salían saneados hacia todo el resto del país. Bueno, y ahora el movimiento de ganado es en todo sentido. Se vende ganado por remates por pantalla que llegan a lugares que antes no habían llegado. También podemos ver el tema de resistencia, como mostraba Tatiana, que hay resistencia a todos los principios activos. Y bueno, la nueva opción de las tecnologías, como hablaba Vicky hoy, que el tema del tratamiento generacional no está muy difundido y no se usa tanto como debería usarse. Y el tema de la vacuna para la tristeza parasitaria tampoco está tan difundido. Y pueden ser debidos también a cambios ambientales y a cambios climáticos. Entonces, en cuanto a cambios ambientales, podemos ver que las hectáreas dedicadas a la forestación y a la agricultura han ido aumentando y a su vez disminuyeron las hectáreas dedicadas a la ganadería. Pero también aumentaron el número de bovinos y disminuyeron los ovinos. Entonces lo que estamos viendo es que hay más bovinos en una menor cantidad de hectáreas y eso puede hacer que la tasa de encuentro entre las larvas y los bovinos sea mayor que antes. Y si vemos la temperatura, a lo largo de los años, la temperatura ha ido aumentando, pero el aumento de temperatura es de 0,5 grados en promedio, pero también han disminuido el número de heladas en invierno. Entonces ahora hay menos heladas y esas heladas están dejando de controlar la población de garrapatas. Si vemos que en Colombia la temperatura ha ido aumentando más, aumentó 1 grado en promedio en estos años, pero el mayor problema está que Uruguay se encuentra en un área situada donde la garrapata tiende a aumentar. La población de la garrapata se establece, está llegando a lugares donde antes no llegaba y está colonizando más zonas, como quien dice. Hay más dispersión de la garrapata. Entonces, en la actualidad se pierden 32,7 millones de dólares anuales, que estos gastos son prácticamente para los productores, debido a costos por tratamientos, pérdida de peso, muertes por tristeza, también daño en cueros, pero eso es menor, y algo de gastos por acciones del Estado. Y eso para el país significa un montón de pérdidas, o sea, es demasiado para nuestro país. Entonces, lo que estamos haciendo dentro del proyecto es evaluar juntos distintos planes de control o erradicación de la tristeza parasitaria y de la garrapata que usen menos garrapaticidas y que disminuyan las pérdidas causadas por estas enfermedades. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Mediante la evaluación de la situación de la tristeza parasitaria en cada establecimiento, de diferentes estrategias de control de la tristeza parasitaria, de la evaluación de riesgo para erradicar o controlar la garrapata en cada establecimiento. Eso es muy importante también. Ahora lo vamos a ver más adelante. También evaluamos diferentes planes de control o erradicación de la garrapata en cada establecimiento mediante la base del test de resistencia, o sea, saber cuáles son los principios activos que funcionan en nuestro campo. También vamos a evaluar las pérdidas económicas causadas por la garrapata y la tristeza en cada establecimiento.
y la relación de costo-beneficio que tiene por tomar la decisión de controlar o erradicar, que es lo mejor económicamente de cada predio. Entonces, lo principal para eso es tener un diagnóstico de situación. Es muy importante que sepamos en dónde estamos parados. O sea, un diagnóstico de situación de cada predio como si fuera un universo. Entonces, para eso usamos una encuesta, el diagnóstico de situación de tristeza parasitaria y el diagnóstico por el test de resistencia de la garrapata. Entonces, estamos trabajando en 30 establecimientos comerciales de la zona noreste del país, donde están haciendo estos planes de control. Entonces, ¿para qué nos sirve el diagnóstico de situación? Nos sirve para saber si vamos a erradicar, si vamos a controlar y con qué lo vamos a hacer, con qué herramientas. Entonces, podemos ver en esto que tenemos dentro de la encuesta, nos sirve para determinar cuáles son los tipos de producción de los establecimientos, el histórico de tratamientos, si han tenido muertes por tristeza, y también nos sirve para hacer una línea base de la estimación de pérdidas. Acá podemos ver dos campos bastante distintos, donde, por ejemplo, uno tiene un potrero en este lado y otro potrero acá, y en el medio tiene vecinos. Y los vecinos tienen garrapata. Y para llevar, porque lleva Yentora en un lado y lleva la recría a otro, tiene que cruzar por estos dos campos de los vecinos. Entonces ahí, en ese caso, plantearse una estrategia de erradicación es muy inviable porque es imposible que él tenga otra salida de ese campo que no sea por ahí. Y sin embargo tenemos otro predio que es todo cerrado, que no tiene acceso de otro ganado de afuera para adentro, tiene solo un vecino problemático, bueno, en ese caso sí se tiende a intentar erradicar en ese predio. Lo que estamos haciendo también es un análisis de riesgo que nos va a dar las herramientas para tomar estas decisiones. Entonces lo que podemos ver son distintas situaciones que las vemos comúnmente en cualquier campo de acá del país, que vemos que hay ganado en la calle, que a veces hay alambrados que están bien, pero a veces no tenemos alambrados, entonces en estas situaciones es imposible pensar en erradicar, digamos, ¿no? Porque acá entra y sale el ganado como quiere. Entonces hicimos un análisis de riesgo que lo que hace es determinar cuál es la probabilidad de reintroducción de la garrapata a los establecimientos. Y para eso tomamos ciertas variables, que son la región, la prevalencia, el tipo de producción, la estación del año, si los animales estaban infectados o no, si hay una senda de paso en ese campo, si hay ganado en la calle con garrapatas, si el estado de los alambrados está bien o está mal, y si los vecinos tienen garrapatas también. Por eso son esas encuestas que nosotros estamos haciendo repetidas en reiteradas ocasiones en Uruguay, para poder sacar estos datos y aumentar el N. Cuanto más número de datos tengamos, más nos especifica el análisis de riesgo. Entonces acá les voy a mostrar, funciona con un sistema de redes así, y esto se va cambiando, y esto se puede llegar a poner en algún momento en un celular como una aplicación para que nos diga en cada caso qué es lo mejor. Entonces tenemos un establecimiento que está en una región de alta prevalencia de garrapata, que era esa zona más roja que vimos hoy, que el tipo de producción era de cría, que estaba en una época del año, por ejemplo, estaba en el invierno, y ese establecimiento, los animales tenían garrapata en esa época del año, que tenía senda de paso, los vecinos están infectados, los alambrados están mal y hay ganado en la calle. Entonces, en ese establecimiento, el análisis de riesgo nos dice que la probabilidad de introducción de garrapatas de vuelta a ese predio va a ser del 100%. Entonces, en ese caso, no tenderíamos a intentar una erradicación. Pero si vemos que en ese mismo caso cambiamos el estado de los alambrados y lo pasamos a mejorar y se puede eliminar el ganado en la calle, mediante acciones del Ministerio, la probabilidad de erradicación, o sea, de introducción, nos baja al 37%. Entonces, en ese caso ya se podría intentar. Entonces, este análisis de riesgo lo que nos hace es ver, si tomamos ciertas medidas de manejo, cómo cambia esa probabilidad de introducción de la garrapata. También dijimos que evaluamos la situación de tristeza. Para eso nosotros sacamos sangre de 15 bovinos de sobreaño y 15 adultos entre 2 y 3 años para ver por inmunofluorescencia, como les contaba Virginia hoy, cómo estaban los anticuerpos de ese ganado. Si tenemos animales que tienen anticuerpos, creemos que no van a tener riesgo de enfermar porque ya están, como quien dice, protegidos. Se ve por inmunofluorescencia para las babesias y por el CAR-T para anaplasma. Acá podemos ver que cuando tenemos grumitos, ese animal es positivo, entonces ese animal tiene anticuerpos y ese animal no se va a enfermar. Pero podemos ver que otros están libres. Entonces, si tenemos un predio donde algunos animales tienen anticuerpos y otros no, en ese predio hay una transmisión de anaplasma de repente o de babesia y tenemos riesgo de que otros animales se enfermen. Entonces hacemos también el diagnóstico de situación de resistencia, que ahí lo está haciendo Tati por la parte de resistencia fenotípica.
y Flor y Maggie están trabajando en resistencia molecular en Facultad de Veterinaria. Se está haciendo para todas las drogas y ahora se incluyó el test de resistencia a flasurón, como contaba Tatiana hoy. Y las intervenciones que estamos realizando en los establecimientos, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, es el diagnóstico de situación, por supuesto, después implementar el tratamiento generacional, que el objetivo de ese tratamiento generacional es utilizar menos principios activos, o sea, para lograr un control adecuado. Promover la hemovacuna, que se use la hemovacuna en los terneros para disminuir el número de muertes y de enfermos por tristeza parasitaria. Por supuesto, tomar medidas de bioseguridad como arreglar alambrados, arreglar zarzos, ver el tema del ganado en la calle, si se puede solucionar. Y ahí, en base a ese diagnóstico de situación, se plantean planes de control o de erradicación para cada productor, en base a las posibilidades que tengan. También estamos haciendo la estimación de pérdidas, que consideramos las pérdidas directas por pérdidas por mortalidad, pérdidas de peso, abortos, daños en cuero e infertilidad. Y como pérdidas indirectas, costos por tratamientos, vacunas, costos de veterinario, costos de diagnóstico, problemas de comercialización del ganado y los costos por intervención, que es eso de mejorar alambrados y demás. Y se hace un análisis de costo-beneficio para evaluar en qué caso es conveniente erradicar o controlar. Entonces vemos que el tema del diagnóstico es muy importante. Ya en lo que hace que estamos acá, que hace un año y poquito, casi 2, hemos tenido casos con alta mortalidad que se creía que eran tristeza y al final eran senecio, lantana o el gusano negro. En esos casos todos los productores trataron para tristeza, gastaron mucha plata en tratar para tristeza parasitaria, se murieron los animales igual, además incrementaron el manejo, llevar esos animales al tubo 2 veces a tratarse y no tenía solución porque no era tristeza parasitaria. Entonces, lo que vamos a ver es que los síntomas de la tristeza parasitaria y de es común a otras enfermedades. Los productores muchas veces en el campo nos dicen, sí, yo sé que tristeza porque el animal estaba agresivo, el animal me atropelló, y entonces podemos ver que acá... está el volumen, macho. Estábamos viendo un caso de tristeza que el animal atropellaba y un caso de senecio que el animal atropellaba. Entonces, no es una cosa que digamos porque vemos a un bovino agresivo y en mal estado y deprimido, es tristeza, seguro. También podemos ver que acá, esto pasó por tristeza también, esto era lantana, y el animal estaba decaído, con las orejas caídas, y esto de repente sí era tristeza, un animal con sintomatología nerviosa. Y bueno, el gusano negro también nos dio esta sintomatología del animal estaba apartado, con la cabeza gacha, orejas caídas, enmagrecido, estaba flaco, y era también gusano negro, no tenía nada que ver con la tristeza parasitaria. Bueno, eso ahora les voy a comentar de los planes que estamos realizando acá. Estamos trabajando con 30 establecimientos que más o menos están ubicados en esas zonas. Y al inicio del proyecto, el 76% de los establecimientos no usaban la hemovacuna, el 82% decían tener casos de tristeza, el 85% realizaban más de 9 tratamientos por año y ninguno tenía el objetivo de erradicar la garrapata. El 54% no realizaban el tratamiento generacional y el 69% tenían sospecha de resistencia, pero ninguno había realizado el test diagnóstico. Decían que creían tener resistencia, pero no lo habían hecho por el test diagnóstico. Los resultados de los test de resistencia que se pudieron hacer en 22 establecimientos, porque había garrapata, en otros no había, entonces no se pudo conseguir hacer, son más o menos la distribución de los resultados, son más o menos los que presentó Tatiana. Tenemos alguno que sí tenía resistencia a 5 principios activos. Y en la situación de tristeza parasitaria podemos ver que solo 2 establecimientos estaban sin riesgo de enfermar. Los demás tenían inestabilidad enzótica para 3 hemoparásitos, para 2 o para 1 hemoparásito. Entonces esto es complicado porque bueno, no usaban la hemovacuna y los brotes eran constantes. Los resultados que tenemos ahora, desde haber comenzado este proyecto, es que 5 establecimientos han conseguido erradicar la garrapata, 4 están en vía de erradicación, 1 logró erradicar pero tuvo reintroducción después de la seca grande que hubo el año pasado. Entonces hay que considerar, es muy importante las medidas de bioseguridad y mantenerlas. Yo sé que a veces cuando hay una seca es complicado porque tenemos otras cosas en mente y no es la garrapata, pero el ingresar la garrapata después de haber estado erradicado nos duplica, nos triplica los costos de sanidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta igual.
8 establecimientos están realizando control con entre 5 o 6 tratamientos por año, y eso en zonas bastante complicadas, porque no eran establecimientos que estaban en zonas, o sea, están en Cañas o en lugares de acá de Tacuarembó que son complicados. En 10 establecimientos seguimos trabajando para disminuir el número de tratamientos, porque todavía no nos creen que pueden realizar control con menos tratamientos. Y bueno, 2 establecimientos tuvieron que liquidar y cerrar y entregar los campos por altas mortalidades de tristeza, sobre todo. Entonces, si vemos la evolución en el tiempo de la dispersión de la garrapata y con ella la tristeza, nos tenemos que plantear cómo vamos a seguir enfrente a esta situación. O sea, qué es lo más importante y cómo vamos a seguir trabajando. Porque tenemos que ver que hay focos en la zona libre, que no podemos hacer que esto siga aumentando, como quien dice, para llegar a tener todo el país con garrapata, porque los costos sanitarios se nos triplican. Entonces, y también lo que es importante es trabajar en la zona de control. Lo que creemos que estaría bueno es empezar a trabajar con zonas libres dentro del área de control. Ya se ha estudiado, Marcelo Cortés acá en Tacuarembó hizo un estudio donde dice que 2 de las 15 seccionales policiales están 100% libres de garrapatas. Entonces esas seccionales policiales habría que cuidarlas, como quien dice. Y hay otras 3 que hasta el 92% de los productores no tienen garrapata. Entonces, trabajar en generar zonas libres en el área de control sería importante, mediante una protección por despacho de tropa de esas áreas. Y bueno, es muy importante el diagnóstico de situación en los establecimientos para saber con qué herramientas contamos y cómo vamos a trabajar. Entonces, lo que se recomienda para el control es, bueno, por supuesto, tener acaricidas que funcionen, sabiéndolo por un test de resistencia. Después, usar entre 5 o 6 tratamientos por año, no más. Hacer el uso del tratamiento generacional y sobre todo el manejo de potreros, que lo estamos trabajando ahora bastante en el sentido de decir, bueno, hay que mantener un potrero con bajas cargas de garrapata o libre de garrapatas dentro del predio para cuando vamos a embarcar ganado para feria o cuando se van para otros campos, ahí puedan, puedan tenerlos unos días sin garrapatas para poder embarcar y no tener problemas en feria. Y en cuanto a la erradicación, también tenemos que usar acaricidas efectivos, por supuesto, porque si no, no vamos a erradicar. Se recomienda usar tratamientos supresivos durante un año, que eso se toma en cuenta el ciclo de la garrapata, más el poder residual de los principios activos. Y después hacer un año de vigilancia, o sea, seguir llevando el ganado a revisar, pero sin tratamiento. Y después, por supuesto, medidas de bioseguridad, hacer uso de la cuarentena cuando vamos a comprar ganado de afuera, y dejarlo unos días en cuarentena para realmente ver si no tienen garrapata, porque las larvas, como se sabe, no se ven a simple vista. Entonces, los alambrados y los potreros de cuarentena es importante. Detectar si algún animal ajeno entra enseguida es muy importante. Y lo otro es seguir con estas líneas de investigación. Como hablaba Franklin hoy, es muy importante formar recursos humanos capacitados para el control de la garrapata y de la tristeza parasitaria en establecimientos comerciales. Hay que reforzar los veterinarios de campo que trabajan con los productores, que sepan el tema de cómo realizar el diagnóstico de situación de un predio, que la garrapata no se maneja, que lo pueda manejar el productor como antes, de repente, cuando las drogas todas funcionaban y no había tanto problema. Hay que disminuir las pérdidas causadas por la garrapata en la lechería de la zona norte. Nosotros estamos viendo que la lechería en zona norte tiene muy pocas herramientas para controlar la garrapata. Tienen 2 principios activos nada más y muchos de esos tienen resistencia. Y no pueden usar otros porque tienen tiempo de espera en leche, no pueden ordeñar las vacas. Entonces, el tema de la lechería en la zona norte es algo que vamos a tener que tratar de ver si se encuentran otras herramientas para controlar la garrapata acá. Disminuir las formas de transmisión mecánica de la anaplasmosis por medio de, bueno, evaluar qué se puede hacer con el tema del uso de las jeringas con agujas descartables, de la desinfección instrumental entre tratamientos o entre castraciones y cirugías. Y como hablábamos hoy, crear áreas libres protegidas dentro de la zona de control. Pero sobre todo tenemos que seguir trabajando juntos entre las instituciones, junto con los productores, trabajando a campo, viendo lo que está pasando en la realidad del país. Y ni que hablar que la investigación tiene que ir de la mano con la extensión, porque de nada sirve que nosotros estemos investigando o que estemos sacando cosas que después no son extrapolables a los productores. Esas investigaciones que estamos haciendo en el laboratorio o a campo tienen que llegar a todos los productores. Bueno, ahora eso. Muchas gracias.
muy buena la presentación, muy rápida, como te caracteriza en las palabras y en los hechos. Así que las preguntas del público. O no me entendieron nada o da. Y bueno, Me parece que es eso, un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Yo tengo cantidad de preguntas, pero pasa que no. Bueno, yo para romper el hielo, mientras alguno piensa alguna cosa, te pregunto, cuando hacías los tratamientos de control, los tratamientos de erradicación son fáciles de definir porque uno mira el tiempo residual, el poder residual del producto y listo. Cuando haces este tratamiento de control tenés que tener algún tipo de indicador que más allá de los tratamientos estratégicos, o bueno, o son solo los estratégicos, o cuál es el indicador para hacer el tratamiento más allá de lo que ya estén indicado. Nosotros lo que estamos planteando como tratamiento de control es empezar en la primera generación, a la salida del invierno, en julio-agosto, con un tratamiento de larga acción, que ahí se puede usar flasurón, no es una receta, ¿no? Depende de cada predio, pero algo que tenga un buen poder residual y una acción frente a las larvas, eso es lo más importante. El flasurón tiene un 99,9% de acción contra las larvas porque actúan las mudas. Entonces hacer un primer tratamiento a la salida del invierno, en julio-agosto, antes de la primera generación ahí, y después en la segunda generación se manejaría por número de garrapatas, decir, bueno, si tenemos 2 garrapatas en promedio en el 50% de los animales, es recomendado tratar, de los animales centinela, nos podemos manejar con animales centinela. Ahí se hace un tratamiento en la segunda generación y en la tercera generación sí, aplicar 3 tratamientos, uno más o menos por mes, ahí según el poder residual más supresivos, para que al año siguiente la carga de garrapatas sea menor. Eso es lo que estamos recomendando como estamos trabajando con los establecimientos que están bajo planes de control. Por eso ahí tenés 5 tratamientos. Máximo 6 en caso de que uses 2 tratamientos en la segunda generación. Entendido. A ver, doctor Suárez por allá. Alguno tiene que aparecer, no puede ser. Ayer con brucelosis estaban tranquilos, y hoy con garrapata también, ¿no? Acá algo no está bien, me parece. ¿Dónde están los peleadores? ¿Dónde están? ¿No? Hola Cecilia, muy buen trabajo. Gracias. Yo quería preguntarte un poco, súper interesante lo de análisis de riesgo que planteaste y quería saber si lo que has avanzado, ¿no? ¿Qué poder de acatación tenés con los productores y cómo piensan evaluar una vez que implementen algún cambio que les baje digamos, el porcentaje de riesgo? ¿Cómo lo piensan validar y cómo lo piensan corroborar ese esfuerzo, ¿no? Claro, nosotros ahora lo que hicimos fue en base a un montón de datos y varias encuestas, logramos conseguir más o menos tener a punto este análisis de riesgo para la erradicación, pero después tenemos, para la reintroducción, pero después tenemos que hacer otro análisis de riesgo que nos permita evaluar cuál es la probabilidad de erradicación de cada establecimiento. Una vez que tengamos esos 2 análisis de riesgo y además un análisis de costo-beneficio, lo que se pretende es hacer una aplicación de celular que un productor lo pueda usar en el campo y decir, bueno, yo tengo una probabilidad de lograr la erradicación de tanto, una probabilidad de introducción de tanto y un costo de tanto por hacer una o la otra. Y después eso te va generando una base de datos que vos puedas ir corroborando también en trabajo con los productores, decir, bueno, no sé, teníamos X cantidad de establecimientos, les dio esta probabilidad, pero se le introdujo a tantos años, porque eso es un análisis más a largo plazo, como quien dice. Entonces ahí vos vas viendo y capaz que se pueden, esas bases de datos son muy fácilmente, como que se recargan fácil, porque son probabilidades. Entonces, si algo tenía 0,6 y 0,4, le pones 0,7 y 0,3 y te cambió toda la network. Entonces está bueno para ir generando bases de datos continuamente que se puedan ir actualizando esos programas. Más preguntas, a ver. Muy buena lo expuesto. Quería preguntarte qué nivel de acatación de los productores de la zona norte, viendo que hay una inestabilidad zoótica en la mayoría de los predios, la utilización de la hemovacuna como herramienta que sabemos que qué nivel de acatación ves que si la gente... Y bueno, acá me puede ayudar Rafa, capaz también un poco, con el tema de la hemovacuna. Nosotros en los productores que estamos trabajando, sí, los que tienen riesgo de
de tristeza parasitaria, ellos empiezan a vacunar los terneros, incluso algunos que tienen mucho problema en ganado adulto, también se ha empezado a usar la vacuna en ganado adulto, porque bueno, de última el riesgo de que una vaca aborte es una cosa que antes que perder la vaca y el ternero es mejor, bueno, de repente tener un aborto. Pero dentro de los que nosotros estamos trabajando hay una gran aceptación y lo están usando. En el DILABE yo no tengo los datos actuales de cómo ha sido, pero creo que había aumentado la cobertura de vacunación después de la campaña de la campaña de extensión de garrapata. Ahí había aumentado la cobertura de vacunación, pero no sé ahora actualmente en otros productores que no sean los que yo estoy trabajando cómo está la situación. No sé vos si sabés algo más de... No, la venta de Movacuna se duplicó este año, ¿no? Ah, bien, eso es lo que yo no sabía. Por supuesto estaba muy lejos de lo que, Claro. bien sabés, de que la gente la utilice como de la magnitud que debería utilizarse, pero bueno, es una buena señal que el doble que haya el doble de ventas significa que hay más gente utilizándola. Bueno, ¿está tranquilo el ambiente? ¿No? Bueno, la tenemos a Cecilia para seguir conversando al mediodía igual. Bueno, gracias. Así que muchas gracias de nuevo.